mediante correo, ¿no? Y también aquellos que no se han podido conectar por temas de internet, por temas de que en ese momento pues no tenían un dispositivo móvil o una computadora, pues también les recuerdo que las clases están grabadas en YouTube y en Facebook. Así que ahí las pueden ver y también nosotros aquí del staff de Jóvenes Caficultores les vamos a mandar una compilación de todos los videos para que ustedes ahí pues puedan ver la clase y puedan llenar su asistencia. Así que hoy les voy a presentar a su profesor del día de hoy. Él es Arnold Amador. Por ahí tenemos la biodata. Él es especialista en educación financiera y finanzas corporativas con trayectoria profesional en gestión de proyectos, asesoría financiera empresarial, formulación, gestión y evaluación de proyectos. Pasión por el estudio e investigación de emprendimientos y negocio, desde el enfoque financiero para la planeación estratégica de las organizaciones y empresas, fungiendo como docente y asesor financiero. Ven, aquí tenemos pues a alguien que tiene mucha expertise en esos temas y más muchos de ustedes, yo sé que les apasiona el tema de emprendimiento, yo creo que es el momento para que ustedes aprovechen a hacer esas consultas. Aquí nosotros vamos a estar atendiéndolas durante el transcurso de la clase, así que aprovechen ustedes que van iniciando con su proyecto, con su emprendimiento, ustedes que ya llevan mucho tiempo y han tenido pues diferentes desafíos en el transcurso de la ejecución de este proyecto. Aquí tenemos a Arnold, que él nos va a dar esta clase, así que yo los dejo con su profesor y disfruten esta clase, jóvenes, y nos vemos en un momento. Muchas gracias, Rosy. Qué gusto saludarles, jóvenes. Me da mucha alegría saber que cada día las personas adquieren nuevos conocimientos y me gusta el programa que han estado teniendo, hablar de empoderamiento, hablar del rubro del café y todo lo que tiene que ver con esta hermosa actividad. El día de hoy les tengo preparado un tema muy importante que es básico para la administración, que es justamente hablar de finanzas personales y familiares. En este tema básicamente estaremos abordando tres objetivos básicos. Para esto yo quiero que de forma interactiva, como se ha estado haciendo en las otras clases, ustedes vayan compartiendo experiencias, vayan haciendo sus preguntas y vayan compartiendo testimonio del tema y relacionándolo con la parte personal, que es sobre todo el tema principal, y la parte familiar. Vamos a abordar tres objetivos y quiero que sean bastante proactivos en este sentido. Si tienen consultas, las van realizando y con todo gusto nosotros vamos a poder abordarlas. El número uno, el primer objetivo que vamos a abordar el día de hoy es saber cómo poder planificar bien el dinero mediante una regla que se llama 50-30-20. Esto es justamente lo que nos va a ayudar a nosotros a poder tener una idea correcta de cómo poder administrar nuestros ingresos y nuestros egresos. Número dos, nosotros vamos a tratar de comprender la forma de proyectar los ingresos y los egresos mediante el uso de una herramienta bien básica y primordial para las personas que se llaman presupuestos. Estos presupuestos aplican para personas, aplican para familias y para cualquier otra situación que nosotros tengamos en la vida. Y el tercer objetivo que tenemos nosotros a desarrollar con ustedes este día es justamente identificar los recursos de apoyo y todas estas herramientas que nos van a ir ayudando a poder comprender mejor las finanzas o poder comprender mejor la administración de nuestro dinero. Así que sean bienvenidos, bienvenidas, qué gusto poder saludarles y espero que hablemos un poco y podemos sacar aprovechamiento de la información que tenemos para el día de hoy. Vamos a iniciar conociendo la opinión de ustedes y para eso tenemos nosotros un cuestionario de 5 preguntas. Estas 5 preguntas podrán obtenerlas mediante el escaneo de este código QR que tenemos en la pantalla. Y número 2, se va a facilitar mediante el chat un link de acceso para que ustedes puedan responder la encuesta. Entonces, vamos nosotros a hacer esta actividad en primer lugar para conocer un poco sobre su opinión y cómo están respecto a estos 5 temas y luego vamos a retornar. Muy bien, les animamos que vayan interactuando con esta encuesta. Obviamente la primera pregunta es saber si ustedes cuentan con una cuenta de ahorro en un banco o en una cooperativa y queremos que nosotros vayamos interactuando, ya sea por el código QR que se les facilitó o mediante el link. La segunda pregunta que se tiene, ¿cuál es su forma principal para guardar su dinero?
La tercera que tenemos para el día de hoy es saber si ustedes han utilizado o utilizan una tarjeta de crédito. Otra pregunta importante que tenemos es si llevan algún registro de sus ingresos y sus gastos mensuales. Y la otra pregunta que tenemos es si realizan o han realizado algún pago a través de su celular o de su computadora. Gracias por la participación. Estas son preguntas que nos hacen a nosotros poder comprender y conocer qué tan relacionados están los temas, ustedes con el tema de las finanzas personales y familiares. Vamos a desarrollar y vamos a empezar a hablar un poco sobre esto. Las finanzas, justamente, la palabra finanzas para partir de todo esto, finanzas es justamente, se resume en algo que se llama administración del dinero. Para poder tener una buena administración del dinero, yo debo de conocer estas cuatro fases. Estas cuatro fases van a ser importantes al momento de poder realizar la buena planificación financiera. El propósito de hoy es conocer consejos, conocer conceptos, comprender cómo se administra bien el dinero, y para eso sí quiero que ustedes tengan presente que para iniciar a planificar su dinero necesitan cuatro fases para esta aplicación. Número uno, en primer lugar, yo debo de conocer cómo estoy el día de hoy. Y si estoy hablando de finanzas, estoy hablando de dinero. Entonces, necesito conocer y empezar a reflexionar de cómo yo tengo el dinero el día de hoy. Este es el momento de reflexionar y tomar una libreta, un lápiz para poder hacer números. ¿Qué significan estos números? ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Cuántos son mis ahorros? ¿Cuántos son mis deudas? ¿Cuántos son mis pagos? Porque es importante tener todo esto justamente para conocer cómo me encuentro el día de hoy. En este sentido, es demasiada importancia. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser muy objetivo, tengo que ser muy realista y tengo que ser muy sincero en todo esto. Yo empiezo a detallar cómo me estoy encontrando hablando del dinero el día de hoy, y esto me va a permitir a mí poder llevar a la fase 2 para poder planificar nuestro dinero. Número 2, necesito yo establecer metas y objetivos. Todos en la vida nos dirigimos por medio de objetivos y de metas. Cuando yo hablo de un objetivo es dirigirme hacia un punto futuro a lo que yo quiero lograr, y la meta es la cifra que yo tengo que lograr. Entonces, en ese sentido, si estamos hablando de dinero, yo conozco, número uno, mi situación actual. Número dos, me voy a establecer metas. Conociendo yo que mis ingresos son de 100 lempiras, mis gastos son de 60 y mis ahorros son de 20, yo tengo un excedente de 20 lempiras. Esto significa que todos estos elementos que yo hago en mi situación actual necesito poder establecer metas para ello. Voy a seguir manejando un excedente de 20 lempiras todos los meses. Entonces son las respuestas a las que yo debo de responder, valga la redundancia, cuando yo me establezco metas. Y las metas son de corto plazo, las metas son de mediano plazo o las metas son de largo plazo. Y si yo digo corto plazo, me estoy refiriendo entre 3 meses a 6 meses, o el corto plazo es el próximo mes, los siguientes 2 meses. El mediano plazo ya son ciclos comprendidos entre 1 año y 3 años, y el largo plazo es aquel que ya pasa de 3 años. Entonces, hablar de dinero justamente es yo visualizarme hacia dónde quiero llegar con mis metas y objetivos en el futuro. Una vez teniendo esto, tengo que ser creativo. El número tres es ser creativo y definir la estrategia. Hablar de estrategia justamente es cómo yo voy a lograr tener este objetivo. Yo me establecí un objetivo en el número dos, donde dije yo, quiero lograr tener la prima de mi casa para poder empezar a construirla y tener una hipoteca. Entonces, esa meta, ese objetivo tiene que ser cuantificada, pero yo tengo que tener una estrategia o tener una forma en cómo llevar a cabo ese objetivo. Y a eso se le llama estrategias. Pero ¿por qué se le llama ser creativo acá? Porque dependiendo de la condición que nosotros tengamos, es que nosotros nos vamos a mover y vamos a empezar a generar cambios. Una estrategia es como yo tengo medidas de ahorro,
Una estrategia es cómo yo puedo obtener un crédito para solventar mi situación financiera. Una estrategia es cómo yo puedo invertir dinero para que este dinero regrese con retornos, que la palabra retornos en finanzas se llaman ganancias, y estas ganancias obviamente me ayuden a cumplir mis metas y objetivos. Entonces, esta parte del ser creativo y definir estrategias es cómo yo voy a reinventarme y cómo yo voy a poder lograr mis objetivos conociendo mi situación actual. Una vez que yo tengo definidas las estrategias, esto yo lo tengo que echar a andar. ¿Cómo lo voy a echar a andar? Con una buena planificación, que es la fase número 4 para poder yo comprender una buena planificación financiera. Planificar el dinero es poder tener disciplina, planificar el dinero es poder desarrollar mis estrategias y planificar dinero es poder yo visualizarme a futuro para saber hacia dónde voy a llegar con mi dinero. Entonces, estas son las 4 partes que resumen todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Una es, obviamente, conocer mi situación actual, establecer metas, ser creativo y luego planificar mi dinero. Todas estas 4 fases forman parte de algo que se llama planificación financiera. Planificación financiera, ¿qué es? Justamente un tema de finanzas personales y finanzas familiares. El día de hoy vamos a aprender conceptos básicos para aplicarlos a nivel personal, a nivel familiar. ¿Para qué? Para que luego visualizarnos a nivel de negocios o visualizarnos a nivel máximo en una organización. Empecemos entonces. El día de hoy necesitamos nosotros comprender 4 elementos básicos. Ya comprendimos cómo funciona la planificación financiera, conozco mi situación actual, número 2, establezco metas y objetivos, número 3, defino estrategias y número 4, planifico. ¿Cómo voy a planificar yo? Necesitamos conocer conceptos básicos y tips o consejos básicos para poder desarrollarlo. Para esto, vamos a enunciar nosotros 4 elementos básicos que son importantes en la planificación financiera. Estos 4 elementos básicos son ingresos, son gastos, deudas y un elemento importante que hemos descuidado últimamente que se llaman ahorros. Entonces, vamos a empezar con el ingreso. El ingreso, obviamente, es todo aumento de dinero que proviene del trabajo, del negocio o de una utilidad que está obteniendo una persona y esto genera un aumento en el patrimonio. Este ingreso, obviamente, se ve cuantificado en dinero. Últimamente, la unidad monetaria para poder intercambiar se llama dinero. Este dinero se ve representado, este ingreso se ve representado en dinero cuando yo trabajo, cuando yo tengo un negocio, cuando tengo una utilidad o cuando tengo un remanente o un excedente de cualquier inversión que yo tenga, pero esto expresado en dinero. Y eso se llama ingreso para una persona. Todo lo que entra en términos de dinero, eso se llama ingreso. Pero el ingreso obviamente está representado en 2 tipos. Estos 2 tipos puede ser un ingreso ordinario o puede ser un ingreso extraordinario. ¿Cuándo yo defino ingreso ordinario o cuándo es un ingreso común? El ingreso común es aquel que sucede derivado de las cosas cotidianas que yo hago. Si yo trabajo, mi ingreso ordinario es el sueldo que tengo de ese trabajo. Pero si trabajo en ventas, yo tengo un ingreso ordinario que es mi sueldo base y las comisiones se vuelven algo que se llama ingreso extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque el extraordinario no sucede permanentemente, sucede de forma eventual. ¿Cuándo es de forma eventual? Cuando el ingreso no está siendo fijo. Es decir, yo tengo el sueldo, pero la comisión sucederá si yo rebaso una meta de ventas. Entonces la comisión está sujeta o está condicionada a que suceda o no suceda. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta esto y por qué es importante que lo diferenciemos. Hay ingresos con los que yo puedo contar e ingresos con los que no puedo contar. El ingreso ordinario es el que va a suceder de forma segura y el ingreso extraordinario es el que sucede de forma eventual. Eventual en finanzas es justamente que pueda suceder o que no pueda suceder siempre. Teniendo claro estos 2 conceptos, quiero comentarles o hacer una reflexión en esto.
que para poder generar un ingreso, o sea, casi siempre está condicionado por un costo o está condicionado por una deducción. De tal manera que si yo tengo un ingreso, este ingreso está sujeto a deducciones, retenciones, impuestos o cualquier otro tipo de salida que pueda tener. Este ingreso, obviamente, si yo soy una persona que trabaja, yo tengo el ingreso y tengo un sueldo. Ese sueldo se va a ver afectado por deducciones, retenciones de acuerdo a ley o por cualquier gasto que me haya hecho a mí poder generar ingreso. Si yo soy un transportista, mi trabajo es ser transportista, yo para poder generar el ingreso de un viaje que me pagaron, yo necesito echarle combustible al vehículo, darle mantenimiento al vehículo y cualquier otro tipo de salidas que me ayudaron a mí a poder obtener el ingreso. Entonces, para reflexionar, ingreso justamente todo aumento de dinero que yo reciba, ya sea por sueldo, ya sea por el negocio, por trabajo o por cualquier otra fuente de forma legal que yo pueda tener. Y este dinero va a estar siempre sujeto a algo que se llama gastos o retenciones o cualquier cosa que genere un costo para la persona. Este es el primer elemento, necesitamos ir estando seguros para eso y para eso podamos ir atendiendo ciertas consultas. No, por aquí tenemos una consulta. Dice, José Adolfo nos pregunta cuál sería un ejemplo de un ingreso extraordinario. Gracias, José. Vamos a hablarlo ahorita. Una persona que trabaja, un ingreso extraordinario, sueldo, sucede siempre. Un ingreso extraordinario, vendí mi motocicleta y ese es un ingreso, sí, perfectamente, pero no sucede siempre. No se dedica permanente a vender motocicletas en este caso. Entonces, a esto se le considera extraordinario. Es un evento que no sucede siempre, pero sin embargo, eso representa un ingreso. Número dos, las comisiones que les mencionaba. Tiene un sueldo, pero ese sueldo, si yo llego a una meta, me dan una comisión. Entonces la comisión está sujeta a la meta y no sucede siempre. Número tres, un ingreso extraordinario es cuando yo recibo una remesa de un familiar que esté en el extranjero, ya sea Estados Unidos o España. Y este dinero probablemente yo no lo recibo siempre. Viene diciembre y el ingreso extraordinario es cuánto me envió mi familiar en diciembre. Entonces, yo mi sueldo sí lo considero extraordinario porque sucede, pero el extraordinario es justamente el que no va a suceder de esa manera, la remesa. En otros casos, podríamos mencionar también que un ingreso extraordinario es el sueldo que yo voy teniendo, perdón, un ingreso ordinario es el sueldo que voy teniendo todos los meses. Pero en junio y en diciembre yo obtengo un doble ingreso. Eso es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque yo cada mes voy recibiendo el dinero, pero en junio ese ingreso se va a duplicar porque en junio reciben algo los empleados que se llama 14º salario. Entonces, no sucede siempre, pero en junio está sucediendo. Y de esa manera es como yo podría diferenciarlo. Ordinario es algo con lo que yo cuento de forma segura. Extraordinario es aquello que sucede de forma eventual, no sucede siempre o sucede de forma eventual, que yo pueda o vender un activo o vender una motocicleta o una bicicleta, un televisor, algo que no va a suceder siempre, sino que sucedió de forma repentina. Entonces, ese sería como los ejemplos para poder nosotros dividir estos ingresos. Vamos a verlo en la práctica, en el ejemplo de presupuestos, cómo nosotros podemos ir diferenciando estos dos tipos de ingresos. Al finalizar de todo, refleja un ingreso, un incremento a sus ingresos. Todo es ingreso, pero lo importante acá es poder saber con lo que cuento, que eso es ingreso ordinario, y con lo que no puedo contar, que es el extraordinario. ¿Por qué? Porque este no va a suceder siempre. Y generalmente podemos perder disciplina al endeudarnos sin contar con el respaldo del dinero para poder pagar las deudas. Entonces, esa sería como la reflexión. Vamos nosotros a pasar a la siguiente parte. Yo les menciono que en el primer elemento que hablamos es los ingresos ordinarios están sujetos a un costo, a un gasto o cualquier deducción para generarlos. Y esto casi siempre es ley de vida. ¿Por qué? Porque yo tengo el ingreso, pero para poder generar ese ingreso yo debo de recurrir a gastos o debo de recurrir a costos. Vamos a ver el siguiente elemento entonces.
que está relacionado con eso. Atendiendo algunas consultas. Sí, Arnold, por aquí tenemos otra pregunta relacionada al tema. Dice, con el tema del aguinaldo y el catorceavo, que si es un extraordinario, aún si el empleado es fijo, o en ese caso se consideraría diferente o sigue siendo un ingreso extraordinario. Qué buena pregunta, porque podemos nosotros tender a cuestionar. Yo soy empleado permanente, soy empleado fijo. Sin embargo, ¿qué pasaría si a mí me despiden en el mes de abril? Yo puedo o no puedo contar con ciertos ingresos. Entonces, ese es el principio en las finanzas. Yo soy empleado permanente, sí, pero en el dinero, en cuestiones de dinero, yo solo tengo que analizar si en realidad lo voy a recibir y si no lo voy a recibir. Y el 14º y el 13º mes de salario son extraordinarios. ¿Por qué? Porque yo no tengo seguridad de que voy a ser permanente o empleado permanente durante el tiempo futuro. ¿La ley me faculta poder recibirlo? Sí, pero eso es de forma legal. Financieramente, o cuando hablo de financiero me refiero en términos de dinero, yo solo cuento con mi sueldo. Y mi sueldo lo demás es una indemnización que me da la empresa y un derecho que me otorga la ley. Pero yo no puedo asegurar como persona que voy a estar laborando permanentemente. Entonces, por eso es de forma extraordinaria hablar del 13º y el 14º mes. Son salarios extraordinarios. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora con lo que les mencionaba. Para poder generar un ingreso forzosamente, o es ley dentro de las finanzas, que se tuvo que haber generado un costo, un gasto o cualquier retención. Yo voy a trabajar y para poder trabajar yo necesito gastar. Necesito gastar en transporte, necesito gastar en alimentación. De repente si tengo que adquirir uniformes, también tengo que gastar o sacar dinero. Y estas salidas de dinero que yo genero cuando estoy realizando esto se llaman gastos. Los gastos son salidas, todo lo que es referente a salida de dinero, que estos gastos obviamente me ayudan a mí a poder solventar necesidades. ¿Necesidades de qué? Comprar bienes, que son cosas tangibles o productos, y los servicios, que son cosas que de repente yo no puedo ver, pero para poder conectarme de repente necesito pagar internet. El internet es algo intangible, algo que no puedo ver, pero me estoy haciendo uso de eso y es un servicio que me ayuda a suplir necesidades. Estas necesidades ya son de comunicación, necesidades básicas o cualquier otro tipo de necesidades que una persona obviamente hace uso. Por eso es que los gastos siempre están relacionados con ingresos. Si yo voy a generar un ingreso, ese ingreso forzosamente yo tengo que estar gastando o invirtiendo para eso. Entonces, los gastos obviamente son salidas de dinero cuyo propósito final es comprar bienes o pagar servicios. Esto derivado a qué? Derivado de necesidades de una persona. Una persona tiene necesidades para vestir, ¿qué tiene que hacer? Comprar ropa. ¿Y la compra de ropa qué es? Una salida de dinero. Entonces, ¿cumple la condición de gasto? Claro que cumple la condición de gasto. Yo necesito alimentarme porque es una necesidad biológica natural de la persona, necesito entonces adquirir provisión de comida. Voy a la bodega, voy a la pulpería, a la despensa y necesito que llevar dinero para poder intercambiar eso. Entonces ese dinero es una salida para mi persona. Yo me tengo que poner en situación de personal. Yo llevo dinero, entonces ya no tengo ese mismo ingreso. Ese mismo ingreso va afectado por algo que se llama gastos. ¿Qué es gastos? Retornemos salida de dinero que sirve para comprar productos o para solventar necesidades con servicios que sean necesarios, valga la redundancia, para una persona. Estos gastos, hay muchas diferencias, pero en esta clase vamos a agruparlos en dos. Gastos que realmente son necesarios y gastos que son eventuales. Ya vamos a ir detallando cada uno de ellos qué es y hablando un poco sobre estos ejemplos. Pero antes que eso, sí necesito hacer hincapié o que ustedes tengan presente un concepto importante que sobre los gastos. Los gastos y los ingresos. Obviamente, cuando yo tengo un gasto, esto va a depender del poder adquisitivo que yo tengo.
¿Y qué es el poder adquisitivo que yo tengo? La capacidad que me da el ingreso para poder yo solventar necesidades o para poder yo adquirir productos. Entonces eso es poder adquisitivo. El ingreso me da a mí un poder adquisitivo, que este poder adquisitivo obviamente se transforma en cómo yo puedo tener capacidad para poder solventar todas mis necesidades dependiendo del dinero que yo posea. Y eso es algo que le llamamos poder adquisitivo. Los gastos van a depender del poder adquisitivo que yo tengo. ¿Quién me otorga el poder adquisitivo? El ingreso que yo tengo. De repente yo el día de hoy quisiera adquirir un vehículo, pero eso va a depender de mi capacidad y mi poder adquisitivo. Ese poder me lo otorgan los ingresos. Por eso es importante que vayamos reflexionando y vayamos tomando en cuenta cada elemento. El primero era ingresos y el segundo gastos. El ingreso obviamente tiene que ser superior a los gastos que yo tengo y esa es la regla práctica o la regla básica que podríamos ir generando. Si yo tengo un ingreso, obviamente este ingreso depende cuánto yo voy a gastar. Adquiero 100 lempiras, entonces ya sé yo que mis gastos tienen que estar disciplinados o condicionados a estos 100 lempiras. Esto es básico que lo hablemos. Este poder adquisitivo solo me lo va a dar cuánto yo tengo disponible de ingresos para poder gastar en estos dos tipos de gastos que tenemos nosotros acá. Vimos anteriormente en ingresos que eran ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios. Yo debo de contar y ser disciplinado con aquello que yo tengo seguro. Entonces, con esto yo voy a medirme y voy a trasladarme al número dos, que son estos elementos gastos, y veamos qué tipos de gastos podemos encontrar. Número dos categorías, gastos necesarios y los otros que son gastos eventuales. Veamos a ver un poco acá entonces y ustedes me van comentando su experiencia a medida de que vayamos viendo todo lo demás. En gastos necesarios hay cuatro cosas que creo que la persona sí efectivamente necesita desarrollarlos. Tenemos el gasto en educación. El gasto de educación para personas que tengan en el sector público y también en el sector privado. Porque si alguien me dice que la educación es gratis en el sector público, eso es gasto. Gasto para mí, porque yo debo de ubicarme en finanzas personales, porque yo necesito que mi hijo, mi hija vaya todos los días a la escuela y para poder movilizar a mi hijo a la escuela, yo necesito comprar útiles escolares, de repente necesito pagarle transporte al niño o a la niña para que se traslade a la escuela, yo necesito comprar el uniforme para poder enviarlo a la escuela. Entonces, todo esto se va volviendo algo que se llama gasto. ¿Y por qué es necesario? Porque es algo que yo debo. Si bien es cierto, recibo educación gratuita de parte del Estado, pero todo eso genera también un gasto para mí como persona y eso es un gasto que probablemente no estoy notando, pero está sucediendo. Ya vamos a ver cómo se llaman ese tipo de gastos en específico. Segundo, yo necesito tener salud. Para poder tener salud, yo necesito tener dinero. Y el dinero obviamente me va a ir dando a mí la capacidad para poder estar bien de salud. Necesito también otro gasto que es el tema de la vivienda. Si yo no poseo vivienda, yo necesito estar pagando un alquiler o pagando un arrendamiento que son sinónimos estas dos palabras, arrendamiento y alquiler, para poder tener derecho a estar en una vivienda y poder resguardarme. Y el último que es la alimentación. Asimismo, hay otros gastos necesarios más específicos como la vestimenta que obviamente algunas personas aquí pueden ver la vestimenta como algo necesario, pero también otras personas como algo que ya es un poco más selectivo. Y en estos casos obviamente es como yo podría categorizar los gastos necesarios. Educación, salud, vivienda, que en este caso son los alquileres, y la alimentación. Vamos a ver el siguiente grupo de gastos que son los que son eventuales. ¿Qué pasó? Yo estoy en mi vivienda y de repente hubo un temporal, un ciclónico y empezó un huracán que me llevó el techo de mi vivienda. Eso se llaman contingencias. ¿Qué es una contingencia? Cuando hay algo que yo no tenía previsto y eso que no tenía previsto me obliga a tener dinero para poder solventar esa necesidad. Si yo no tengo techo en mi vivienda por el temporal que pasó, estoy
básicamente obligado a poder tener dinero para este gasto que fue eventual. Eso es gastos eventuales y hablar del tema de contingencias. Cuando yo no tenía planeado algo y una amenaza, ya sea por cosas naturales, que me obligó a mí a poder generar una salida de dinero que es un gasto eventual. Los gastos eventuales que deberíamos de considerar son estos gastos por diversión. ¿Por qué? Porque deberían de ser eventuales, porque yo tengo que tener disciplina de no estar sacando mucho dinero para el tema de diversión. Y ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, el por qué es importante medirme y controlar cuánto dinero saco para el tema de diversión. Y lo último serían los gastos por viajes. Generalmente los gastos los estamos haciendo de forma o sea, de forma eventual o de forma no muy continua. ¿Por qué? Porque esto genera mucha carga financiera y mucha carga financiera afecta a mis ingresos y si afecta a mis ingresos, esto me tiene en una situación de endeudamiento y si estoy en endeudamiento no estoy bien. Entonces, todo esto es un problema y para estos problemas necesitamos tener nosotros disciplina. Resumiendo la diapositiva, el gasto es una salida de dinero, esa salida de dinero tiene que estar condicionada por el ingreso que yo tenga, porque eso es lo que me da el poder adquisitivo. El gasto son gastos que son necesarios y también gastos que son eventuales. Y vamos a hablar, en esta sí nos vamos a detener un poco, hablar un poco sobre estos tipos de gastos que ya les mencionaba que de repente están saliendo o gastos que yo no voy tomando en serio, que al finalizar de todo estos gastos me generan un tema muy importante para analizar. Y quiero que ahorita sean muy proactivos y vayamos viendo un poco sobre esto. Tenemos un tipo de gastos hormiga, que ¿por qué se llaman hormiga estos tipos de gastos? Porque son gastos pequeños, que generalmente yo digo, son gastos que no me va a afectar, pero realmente no. Con el tiempo, los gastos de hormiga generalmente tienen mucha frecuencia. Frecuencia es que los estoy desarrollando de manera constante. Estos gastos obviamente son repetitivos. ¿Por qué son repetitivos? Porque si bien es cierto, compro algo con 5 lempiras, que es algo que es insignificante para mí, entre comillas, pero esto generalmente yo lo estoy realizando 2, 3 veces al día y a la semana yo lo estoy realizando 20 veces. Esas 20 veces por 5 lempiras ya va significando dinero. Entonces, quiero que analicemos ahorita estos gastos hormiga, son obviamente los que están relacionados con hábitos, con gustos que yo tengo o con preferencias y que esto al finalizar me va a generar un gasto bastante grande, pero que yo de momento no lo estoy viendo. Este gasto es algo pequeñito que voy recurriendo a realizarlo yo. Número uno, está más claro que el agua. Si ustedes pueden analizar la primera imagen, hay alguien degustando un rico refresco Coca-Cola y un churro o una fritura que le llaman otros. Y esto obviamente es un consumo que de repente yo no voy controlando. El gasto hormiga es algo que no tiene mucho valor, pero en la frecuencia en que lo estoy realizando o las veces que lo estoy haciendo, al finalizar sí me va a generar mucho impacto. Entonces, esto sí tengo que tener cuidado yo y empezar a pensar, ¿qué pasa si yo estoy comprando una mini Coca-Cola en la mañana para la merienda, una mini Coca-Cola en la merienda de la tarde y una mini Coca-Cola en la noche? Ya tengo 3 veces comprando lo mismo, que aunque pueda costar poco, esto me va a ir significando mucho dinero. Entonces, esa es una reflexión importante. Analicemos nosotros bien nuestros gastos hormiga. Estos gastos son gastos pequeños de valor, pero que los hago muchas veces. Que estas veces, al finalizar esto, me va a generar en un gasto alto. Si yo hago un corte y yo digo a la semana cuánto gasté en churros, cuántas tortillitas Nacho me comí en la semana, y entonces me pongo asustado yo y digo, compré 20 tortillitas Nacho, con lo ricas que son no me medí. Entonces, esta actitud o esta preferencia de mi gusto me hace que yo pueda desfasarme o de ir teniendo un poco de descontrol en mis finanzas. Este gasto hormiga, el propósito, o bien el propósito de este tema es que ustedes analicen estas saliditas de dinero chiquitas
de las cuales yo voy teniendo a diario y esto va representando mucho dinero al finalizar el mes. Entonces digo yo, solo fueron 5 lempiras, no tiene mucha significancia. Entonces, estos 5 lempiras están generándome una burbuja financiera, que al finalizar de mes esto va a significar mucho. Y yo no voy a saber dónde se fue mi dinero y voy a decir, pero ¿qué pasa? Que estoy trabajando, pero no estoy viendo dinero por los hábitos que yo pueda tener. Concluyo con esto, ejemplos prácticos, algún parqueo, alguna recarga, el churrito, el fresco. Aquí también voy a incluir, ¿cierto? De repente uno u otra persona, el uso que le doy a aquellas maquinitas que están en círculos en las pulperías, donde yo voy a comprar una moneda y esta moneda voy a jugarlo para probar mi suerte. Eso también es un gasto hormiga. ¿Por qué? Porque es un gasto que yo creo que cuesta 10 lempiras la moneda, pero esto estoy realizándolo bastante. Ya en una sola jugada, probablemente esta persona invirtió 200 lempiras o gastó 200 lempiras comprando estas moneditas, que aparentemente son poco el valor, pero significa mucho. Y esto sí necesitamos nosotros conocer este concepto importante. Gastos hormiga es algo que aprendí el día de hoy. Gastos pequeños de valor, pero que con la manera en como yo los repito o yo los consumo, estos gastos tienen un valor alto al finalizar del mes, de la semana o de la quincena. Vamos al segundo tipo de gastos. Si ustedes tienen consultas o respecto a esto, vayan dejándolo acá. O si alguien ha hecho gastos hormigas, también vaya dejándolo en el chat y compartiendo sus experiencias. Otro gasto importante que necesitamos conocer, y este concepto es importante, un gasto fantasma. El hormiga, gastos chiquitos que al finalizar se vuelven grandes. El gasto fantasma, gasto que no puedo ver, o gasto que está saliendo y yo no me estoy dando cuenta. Estos es dinero que obviamente no puedo detectar a simple vista. Los gastos, de repente, si hay alguien que en el cuestionario respondió que usaba tarjetas y decía esta persona, en una tarjeta voy a ir al banco a retirar 100 lempiras, pero el costo de retirar eso son 24. Entonces, yo mi retiro y mi gasto no fueron 100, fueron 124 lempiras. O de repente tengo yo activada alguna comisión en un banco. Entonces, estos gastos yo no los veo, pero están sucediendo y no lo estoy considerando. Voy de repente y digo yo, voy a pagar con mi tarjeta. Entonces, mi tarjeta de repente voy a pagar 100 lempiras y alguien me dice, si paga con tarjeta, son 115 lempiras. Entonces, eso es un gasto fantasma, un gasto que yo aparentemente no puedo ver, pero que el gasto está sucediendo. Y estos gastos obviamente van significando dinero al final de todo mes. Entonces, queremos crear reflexión ahorita en que ustedes vayan viendo y vayan detectando todo esto. Número uno, gasto hormiga, gastos pequeños de hábitos de consumo, de todo lo demás, que yo al finalizar lo estoy haciendo mucho, repitiendo mucho en el tiempo y se vuelve a grande. Y el gasto fantasma, algo que yo no estoy viendo que está sucediendo, pero este gasto obviamente está significando dinero. Entonces, el segundo son gastos que a simple vista no noto, pero sí están sucediendo. Y el tercer tipo de gasto que necesitamos conocer el día de hoy son unos gastos que se llaman vampiros. Un vampiro, que es obviamente una figura mítica, lo que viene es a succionar sangre, gastos que chupan, o sea, un vampiro chupa sangre y el gasto vampiro no chupa sangre. El gasto vampiro lo que chupa es dinero, billete o pisto, como le queramos llamar. Entonces, ese sería el tercero para el que nosotros necesitamos conocer sobre esto. El gasto vampiro son gastos altos, son gastos que son constantes, constantes es que se van sucediendo siempre y muchas veces son innecesarios o mal aprovechados. Estos chupan el dinero, obviamente, y esto depende de cosas que probablemente o no tengo la capacidad de poder revertirlos o cambiar esta situación, o si tengo la capacidad de poder hacerlo, pero no lo hago. ¿Qué pasa cuando yo tengo gastos que de repente van haciendo acá? Nosotros tenemos acá la parte de la electricidad, la parte de el pago de membresías. Todo esto justamente es un gasto que me va chupando
¿Y por qué me va chupando esto? ¿Por qué? Porque esto va generando una fuga de mi dinero y yo no lo puedo controlar. Entonces, finalmente esto va creciendo, ya le comentaba yo de las burbujas, va creciendo y esto va generando mucha carga para mí. Entonces, esos serían los tres gastos que sí me gustaría compartir con ustedes y que vayan haciendo conciencia sobre eso. Gasto hormiga, gastos pequeños. Al finalizar estos gastos pequeños los voy repitiendo muchas veces y se vuelve grande. Gastos fantasma, gastos que no veo o ignoro que estos gastos sí están sucediendo y al finalizar del tiempo también van significando una buena salida de dinero. Y el último, el vampiro, obviamente son estos que generalmente están sucediendo constantemente. Yo estoy pagando una membresía o estoy pagando algo y no estoy aprovechándolo. Entonces, son gastos que me van absorbiendo y me van chupando el dinero y yo de esa forma puedo ir perdiendo capacidad o poder adquisitivo. Vamos a ver entonces el siguiente elemento. ¿Qué pasa cuando tengo yo los gastos? Tengo ingresos número uno, mi ingreso siempre tiene que ser mayor, esta es la regla de finanzas, mi ingreso siempre tiene que ser mayor, pero generalmente yo tengo gastos y los gastos, obviamente hablamos de necesarios y gastos eventuales, hay que controlar los gastos. ¿Cómo voy a controlar los gastos? Yo sabiendo cuáles son necesarios y cuáles son eventuales y teniendo consideración tres importantes, los gastos hormiga, los gastos fantasma y los gastos vampiros. ¿Qué pasa cuando una persona tiene 1.000 lempiras de ingreso y 1.200 de gasto? ¿A qué está obligada esta persona? A crear estrategias. Y estas estrategias generalmente viene a poder 1.000 de ingresos, 1.200 de gastos, tengo un desfase de 200. Estos 200, ¿cómo se van a pagar? Con una figura importante que generalmente no es mala si se puede utilizar de forma correcta. Este elemento es el tercero para planificar el dinero. Este elemento se llama deudas y las deudas obviamente son unas obligaciones y compromisos de pago que una persona contrae con terceros. Estas deudas obviamente están sujetas a ganancia. Esa ganancia que va a tener un tercero sobre mí se llaman intereses y es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Yo adquiero una deuda, estas deudas pueden ser con casas comerciales, una deuda con instituciones financieras y las deudas con personas normales. ¿Cuándo es con una deuda comercial? Cuando yo voy a solicitar deudas por medio de electrodomésticos, inventarios o máquinas. ¿Cuándo es con instituciones financieras? Con todas estas que son cajas rurales de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito, bancos comerciales o cualquier tipo de institución financiera que son las microfinancieras y las OPDF y cualquiera de estas. Y cuando tenemos deudas personales o con personas, justamente son deudas con estos famosos prestamistas o deudas con algún familiar, amigo o cualquier otra persona. ¿Para qué sustan las deudas? Obviamente las deudas funcionan como auxiliares para poder yo cumplir ciertos propósitos, pero tomar en cuenta que la deuda es una obligación con terceros que tiene que ser pagada. La deuda se paga y se paga con algo que se llama intereses. Interés es la ganancia de ese capital que yo estoy obligado a pagar. O sea que la deuda encarece el dinero. El siguiente elemento importante para eso, para ya aplicarlo, saber cómo lo vamos a hacer, es el ahorro. El ahorro obviamente es algo importante. ¿Por qué? Porque yo es todo el esfuerzo que hago para poder yo reservar dinero o para poder optimizar. La palabra optimizar significa poder hacer uso eficiente del dinero o un uso correcto del dinero. Si al principio dijimos que finanzas es administración del dinero, el ahorro es parte de esa administración. ¿Por qué? Porque es parte de cómo yo voy a prepararme para futuro teniendo reservas de dinero o teniendo reservas de los ingresos que yo tengo. Y todo lo que yo tengo de excedente del dinero, eso es parte de los ahorros que yo tengo. Cómo poder yo estar preparado para el futuro, a una contingencia o un gasto o para algún proyecto que yo tenga a futuro. Vamos a ver ahora un poco un video sobre unas reflexiones sobre el ahorro. Necesito que vayan interactuando en el chat y si tienen consultas las vamos a ir No hay desarrollando. café sin tipo. Punto. Nada sabe mejor que estar en familia.
Jamás hagas esto con tu dinero, porque estas tres cosas te impiden ahorrar. Míralas todas para ver si cometes alguno de estos errores. Pablo, Marta y Francisco acordaron que desde el próximo pago comenzarán a ahorrar dinero. A Pablo no le gusta complicarse la vida, así que decidió que primero va a cubrir todos los gastos y lo que le sobre lo depositará a una cuenta de ahorro. Pero cuando llegó el final del primer mes, a Pablo no le quedó nada de dinero para depositar a su cuenta. El segundo mes apenas si pudo depositar $10, y esto porque los halló en sus pantalones a la hora de lavar la ropa. El tercer mes igual, ha gastado todo el sueldo antes de ahorrar, y con ello llegó a la conclusión de que en su caso no se puede ahorrar. Error número 1 que te impide ahorrar es dejar el ahorro para fin de mes. Es mejor establecer una cantidad fija de ahorro, ahorrar primero y gastar después. Marta decidió ahorrar el 7% de su sueldo y lo estuvo haciendo a rajatabla durante 4 meses. Tenía en su cuenta de ahorro más de $100, pero un día estaba de compras y vio un hermoso bolso en su color favorito. Sin pensarlo demasiado, Marta sacó la tarjeta y procedió a pagar. Cuando llegó a casa, reflexionó en que no debió comprarlo porque ya tenía dos, y tener un bolso nuevo no era la razón por la cual empezó a ahorrar. De hecho, no saber para qué está ahorrando fue exactamente el por qué Marta se desprendió fácilmente de sus ahorros. Error número 2 a la hora de ahorrar, no tener un objetivo específico de ahorro. Francisco decidió ahorrar para cambiar su viejo auto por algo mejor. Para motivarse, visitó un concesionario y encontró uno que le gusta. Hizo una foto y anotó el precio, $7,000. Por otra parte, investigó que por su actual auto le dan unos $3,000 si lo llega a vender. Así que tenía una meta de ahorro muy clara, ahorrar $4,000 para la compra de un auto. Ya que Francisco es un hombre ambicioso e impaciente, decidió que ahorrarlo no debería tomarle más de un año. Su meta era ahorrar $330 al mes. Pero Francisco gana $900 y deshacerse de $330 no fue fácil. El primer mes, para sobrevivir con un sueldo reducido, dejó de comer en la calle como lo acostumbraba. El segundo mes le invitaron a 2 fiestas familiares, por lo que fue aún más difícil. El tercer mes, después de quemar la olla con los frijoles, Francisco decidió que es tiempo para comprarse un nuevo juego de ollas. Ha utilizado parte de su ahorro y Perdón, reflexionando un poco sobre el tema de este video, obviamente hace referencia a las formas como tener nosotros consejos prácticos al momento de ahorrar. Estos consejos obviamente están relacionados en situaciones que se nos van presentando en la vida real que me impiden a mí poder progresar. ¿Por qué? Porque necesito yo poder tomar buenas decisiones respecto al ahorro. Si yo tengo algo selectivo, algún lujo que yo quiero considerar, entonces estoy considerando primero el lujo antes que el ahorro. Y el video obviamente va orientado a tener situaciones en las que yo tengo que estar considerando el ahorro como primera opción. Ya lo resumí en todo el video, justamente lo que estemos intentando hacer conciencia en ustedes. Tener un buen uso del dinero respecto a la situación. Entonces, esta es un poco la reflexión que nos quiere dar el video de situaciones que se nos presentan en la vida, que nosotros podemos que tener, tomar decisiones respecto al valor que yo le tenga que dar al dinero y la importancia del ahorro en situaciones en las que yo tenga que tomar decisiones. El vamos a ver. siguiente, el siguiente tema obviamente es em, hacernos una pregunta, ¿cómo yo puedo tener nosotros una buena administración de este dinero? Y para eso vamos a ver un tema importante, algo que se llama la regla del 50-30-20, que se la mencioné al principio, y esto es justamente resumirles, este es un pastel donde yo voy a repartirlo. Recuerdan todos y todas, en un cumpleaños obviamente vamos a distribuir eso. Nosotros en finanzas vamos a utilizar una que se llama regla 50-30-20, que es básicamente una herramienta que me ayuda a mí a poder distribuir los ingresos. Esta herramienta, tengan presente que la condición básica es lo siguiente. De los ingresos que yo obtengo, tengo que dividir
50, 30 y 20. Los ingresos representan el 100%. El 50% de los ingresos tienen que irse para gastos fijos, que los gastos fijos son lo que se considera gastos necesarios, comida, luz, pagos de préstamos, alquileres, y los 30% tienen que ser para gastos, obviamente, que son gastos de diversión o gastos de ocio. Y por último, esta regla me dice a mí que yo tengo que reservar un 20% para gastos que son gastos o para este 20% para ahorros y pagos pendientes que yo tengo que realizar. ¿Qué pasa con esta regla? ¿Cómo se pone en práctica? De la siguiente manera. Analicemos este caso práctico de una persona que tiene un ingreso mensual por su sueldo de 18,000 lempiras. Estos 18,000 lempiras obviamente tienen deducciones y tienen retenciones. Entonces yo no puedo considerar como ingreso para mí los 18,000. Esos se llaman ingresos brutos. Pero otro concepto importante es el ingreso neto. Yo como planificador yo tengo que tener en cuenta que el ingreso neto es con lo que yo cuento. El ingreso neto para esta persona se vuelve el 100%. Y ese es el que yo tengo que distribuir. La regla en finanzas me dice que yo tengo que distribuir el 50%, el 30% y el 20%, o hacer una distribución o partir un pastel de dinero que sea 50, 30, 20. ¿Cómo lo logro esto? De la siguiente manera. Si yo tengo 16,000 lempiras de ingreso neto, esto yo tengo que distribuirlo en un 50% para gastos necesarios. Estos gastos necesarios suman 8,041 lempiras. ¿Cómo lo voy a reflexionar de esta manera? Esto es lo que me dice la regla. Probablemente la realidad sea menor o mi realidad sea mayor, y ahí es donde yo tengo que ser creativo para poder saber qué voy a hacer para poder dirigirme de esta manera. Esta regla es justamente una clave o una guía para que ustedes puedan hacer una buena administración del dinero. Con esta regla obviamente es como una práctica o una visión de cómo yo lo debería de estar haciendo. Esta persona debería de estar haciendo, si recibe 16,082, distribuir el 50%, que son 8,041 lempiras, para gastos necesarios. Esos gastos necesarios, obviamente, esos gastos, los gastos necesarios, el 50% obviamente es como yo voy a distribuir, y tengo que tener en cuenta que la distribución de ese dinero debería de ser de esta manera. 50% gastos necesarios, 30% para deseos o para gastos de ocio, y el último 20% tendría que desarrollarlo para ahorros y para el pago de deudas. ¿Cómo en la práctica puede influir eso? Obviamente les dije que puede ser mayor, puede ser menor. Y vamos a ver entonces qué pasaría con la práctica. Con esta regla, yo tengo que tener seguridad en algo. ¿Cómo distribuyo de forma correcta mis ingresos? 50%, no exceder de 50% para gastos básicos, no exceder de 30% para compras y deseos, y no exceder del 20% para ahorros y pagos. Tomando en cuenta esto, vamos a ver un poco un ejemplo final de cómo se distribuye el dinero en una herramienta que se llama presupuestos, que es prepararme para futuro o analizar y planificar muy bien ingresos, gastos, deudas y ahorro. ¿Cómo voy a yo a jugar con todo esto? Es visualizándome el día de hoy y preparándome para futuro. ¿Cómo lo voy a hacer? Ilustrando de la siguiente manera. Solo les voy a presentar el caso, luego vamos a analizarlo de forma visual y al finalizar de todo unas pequeñas reflexiones. María y Pedro tienen una familia en la que ganan sueldos brutos. Recordemos la palabra brutos es antes de deducciones, y netos es cuando ya lo tengo yo con las deducciones realizadas. 17,000 y 25,000 lempiras respectivamente, estos son sus sueldos, y estas personas van a hacer un presupuesto de ingresos y egresos para los meses de mayo y junio del 2025, para analizar si se cumple con la regla del 50-30-20. Importante esto, 50%, el ingreso se divide en 50% gastos necesarios, 30% gastos para diversión y ocio, y 20% para pagos y ahorros.
¿Cómo estas personas estarían desarrollando o poniéndose a prueba cómo deberían distribuirlo? De la siguiente manera. Si María y Pedro ganan 17,000 y 25,000, recordemos que ellos en teoría ganan 42,000, pero ellos tienen deducciones y retenciones. Entonces, yo no puedo contar con todo. ¿Por qué? Porque las deducciones no me las entregan. Estos son para pagar el seguro, son para pagar impuestos y todo lo demás. Ellos, entonces, al sumar sus presupuestos familiares, entonces tienen 39,500 lempiras para el mes de mayo. Y esto, aplicando la regla, ¿cómo estaría definido? Que ellos tendrían que tener cuidado en no gastar más en necesidades básicas, más de 19,750 lempiras. Para ocio y diversión no tendrían que estar gastando más de 11,850 lempiras y para gastos y ahorros no más de 7,900 lempiras. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo en mayo un ingreso y si alguien me pregunta, pero ¿por qué en junio es muy diferente o por qué es muy elevado? En junio, las personas que reciben un sueldo duplicado porque reciben el 14º mes de salario de acuerdo a ley. Alguna pregunta que hizo una persona anteriormente. Entonces, esto se duplica o esto es aún mayor. ¿Qué pasa con el 14º mes? El 14º mes sí se entrega de forma íntegra. O sea que María y Pedro van a recibir el sueldo de 17,000 más los 25,000 de forma íntegra, más los 39,000 que ya reciben de forma ordinaria. Entonces, aquí vamos viendo los conceptos. El concepto de ingreso ordinario, el 39,500, pero en junio tienen 39,500 de ingreso ordinario más los 42,000 lempiras del 14º de María y Pedro juntos. Entonces, aquí es donde debería de estar presente en nosotros tener esta regla. Si voy a recibir 81,500, yo no debería de gastar más del 50% para necesidades básicas. O, en otro sentido, como voy a recibir mucho dinero, yo tengo que tener cuidado que se vaya más para ahorro que para gastos. El 30% para ocio y diversión y el 20% para deuda. Este sería el ideal, como yo poder presentarlo para poder las necesidades, la regla del 50-30-20. ¿Qué pasa en la realidad? Generalmente va a pasar esto. En la realidad va a suceder que yo tengo diferentes tipos de gastos. En gastos necesarios tengo alimentación, gastos servicios públicos, tengo combustible, educación, transporte, gastos de ocio, tengo viajes de diversión, celebración de cumpleaños, compra de ropa, vestimenta, restaurantes, y en ahorro y deuda de repente yo tengo constancia de estar ahorrando mensualmente, pero también tengo deudas. Estos pagos pueden ser deudas de hipoteca, préstamos personales y todo lo demás. ¿Qué es lo importante en esta diapositiva? Que podamos ver nosotros que esta es la forma para poder planificar el dinero. Número uno, conocer cómo está mi situación. Y cuando se mencionaba de libreta y lápiz, se refiere a que yo ser muy disciplinado y empezar a detallar todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con mi dinero. Si yo tengo un ingreso, si tengo un gasto, si tengo unos pagos pendientes, si tengo ahorro por desarrollar. Si ustedes se fijan en el presupuesto que desarrollaron estas personas, lo que hicieron justamente fue visualizar a futuro, el día en abril, qué va a pasar con su sueldo de mayo, qué va a pasar con su sueldo en junio. En junio que ya van a tener un ingreso adicional y eso tendría que estarse considerando para los elementos. ¿Cuánto gasto en gastos necesarios? No debe de pasar de un 50%. Gastos para diversión y ocio, tener cuidado que no debe de pasar de un 30%. Y para ahorro y deudas que no debería de pasar, que el ideal sería 20%, pero si se excede aquí en gastos para ahorro sí podría ser correcto que se exceda, pero en deudas no debería de pasar un 20%. Entonces, si ustedes analizan acá en el mes de mayo, muy bien en gastos necesarios, muy bien en gastos de diversión y ocio, que no debería de tener mucho valor, y en ahorro y deudas, que ellos ahorran más y tienen mayor deudas al 20% que establece la regla. Y en el mes de junio, como hay más dinero, a eso se les llama liquidez. Liquidez es el valor del dinero que hay. ¿Hay mucha liquidez o hay poca liquidez? Entonces, en junio,
hay mucha liquidez y cuando hay mucha liquidez es que yo tengo que estar alerta y destinar la mayor parte de esa liquidez para algo que se llama ahorro o para pagar deudas. Esto en resumen es parte de toda la planificación financiera cuando yo vengo a impactarlo en una herramienta que se llama presupuestos. Y estos presupuestos son detalles que yo pueda sentarme una tarde a planificar mis ingresos, planificar mis gastos necesarios, mis gastos de ocio, mis ahorros y mis ideas. La buena planificación del dinero es lo que me va a dar a mi éxito para cumplir el logro de objetivos. En ese sentido, la reflexión es justamente esa, poder tener presente que si yo hago una buena distribución, ahí ya tengo el ejemplo que es repartir 50% gastos necesarios, 30 para ocio y diversión, y 20 para ahorro y deudas. Si yo te hago todo esto, obviamente tengo que planificar muy bien el dinero, que esa sería la reflexión final que tendremos para ustedes para hacer buen uso de ese dinero. ¿Cómo lo voy a hacer? De forma planificada, pero hay algo importante que en letras mayúsculas, que es algo es la disciplina financiera. Si yo soy disciplinado, voy a planificar muy bien mis gastos, voy a tener fondos de emergencia y voy a elaborar presupuestos. Si yo hago gastos inteligentes, obviamente voy a ganar. ¿Por qué? Porque solo voy a gastar lo que necesariamente necesito, valga la redundancia, y el presupuesto obviamente es la herramienta que me indica a mí hacia dónde quiero llegar, pero conociéndome yo, cuánto ingreso y cuántos son mis egresos. Y por último, obviamente, lo más importante de toda esta capacitación es que yo tenga conciencia de mis ingresos, mis gastos, tenga poder sobre eso, que el dinero no tenga poder sobre mí, sino yo tener poder sobre el dinero para tener ahorro para prepararme al futuro. Esto es justamente lo que teníamos preparado para ustedes, agradeciendo el favor de su atención y necesitamos que nos comenten un poco sobre esta encuesta que tenemos para ustedes, que es una encuesta de lo que aprendimos un poco el día de hoy y necesito que, por favor, lo hagan. Siempre la misma dinámica, escanear el código QR o atender en el chat el link del formulario. Número uno, ¿cuál de los siguientes ejemplos cuál de los, perfecto. La pregunta número uno es, básicamente les presentamos 4 situaciones. Ustedes tendrían que identificar cuál de esas 4 situaciones es un gasto que se llame hormiga. Y la siguiente pregunta, obviamente, es qué práctica de todo lo que hemos hablado ayuda a desarrollar disciplina para el ahorro a largo plazo. Es decir, de todo lo que hemos comentado, dialogado, ¿qué es lo que les ayudaría a ustedes a desarrollar disciplina por el ahorro? Que es parte importante de todo lo que comentamos. Bueno, jóvenes caficultores, yo creo que hemos tenido una clase muy bonita y de mucha ayuda, ¿no? Para nuestro día a día, lo que es finanzas personales. Como muchos mencionaban en los comentarios, a veces entre más se gana, más se gasta, pero es por lo mismo, ¿no? Porque a veces no tenemos un objetivo claro de ahorro y entonces ahí pues tenemos más ingresos, entonces queremos comprar cosas que tal vez son innecesarias o cosas así, pero aquí pues el licenciado Arnold nos dio una buena explicación, nos dio conceptos, ¿no? Que quizás muchos no teníamos claro y estuvo muy bien. Por temas de tiempo no vamos a abordar más consultas porque también nos falta ahí un temita de aquí de parte de jóvenes caficultores que abordar. Este curso finalizaba con esta clase y bueno, semillas de liderazgo, ¿no? Entonces, los esperamos en más cursos más adelante en jóvenes caficultores, muy agradecidos con el equipo de Sweet Contact por traernos pues este tipo de clases que nos sirven para el día a día. Y Arnold, nosotros vamos a tener un pequeño anuncio con los jóvenes, no sé si usted quiere quedarse con el anuncio o quiere despedirse. Y chicos, una cosa más, recuerden la asistencia, llenarla y con el tema de su video de graduación se los vamos a mandar al grupo, no lo vamos a proyectar en este momento, pero sí les va a estar llegando al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí, lo puedan compartir en sus redes sociales y también lo puedan ver. Arnold, adelante. Muy bien.
Gracias, jóvenes, por todo. Qué bonita experiencia poder saber que ustedes tienen interés en este tipo de temas y de igual manera, qué bonita experiencia que el proyecto les esté respaldando. Soy Arnold Amador, gracias por todo y recordarles que la planificación financiera o el dinero es el poder que yo pueda tener sobre algo. Entonces, hago hincapié en esto, que yo tener poder sobre el dinero y que el dinero no tenga poder sobre mí. Gracias por todo, qué gusto saludarles y estamos en contacto por cualquier otra consulta respecto a eso. Diríjanlas al proyecto y al proyecto podemos nosotros abordarlas. Qué gusto saludarles. Muchísimas gracias, Arnold. Y bueno, jóvenes, nosotros, como yo les he mencionado, no paramos. Hoy, bueno, ya muchos saben, aquí en Centroamérica ya estamos en el periodo, ¿no? Ya de inicio de las lluvias. Y pues vienen actividades que tenemos que hacer en nuestro cafetal, ¿no? Y una muy importante que se nos acerca ahorita es el tema de nutrición. Entonces, ahorita traemos un curso para mayo que va a estar enfocada en esto. Nos vamos a enfocar en cuáles son los suelos ideales para plantar café, cuál es un muestreo adecuado de suelos, la interpretación de análisis químicos. Muchas veces pues tenemos ahí una hoja que no sabemos cómo interpretarla, o esos un montón de números que no sabemos al final cómo hacer para que pues tengan un resultado en nuestras fincas. Y bueno, vamos a tener una clase de nutrición del cafetal, pues todo ahí lo que requerimientos del cultivo, en las diferentes etapas fenológicas que tiene, así que chicos no se lo pueden perder. Además vamos a tener en la última clase salud y conservación de suelos. Esta clase pues son muy importantes, van direccionadas al tema de agricultura regenerativa. Ustedes saben pues todo el tema de certificaciones que ha venido con eso. Y pues otras pautas que han puesto nuestros clientes de café para poder venderles café. Así que chicos, inscríbanse, ahí está el código QR, también se les va a estar mandando el link de inscripción a los diferentes grupos, no se pierdan este, este curso. Les comento desde ya que tenemos ahí unos invitados muy especiales. Tenemos por ahí un doctor francés que es experto en el tema de suelos y nutrición, y él nos va a estar dando la clase, una de estas clases. Así que no se lo pierdan, chicos, desde ya inscríbanse para que no pierdan el cupo que tienen. Y pues nos vemos pronto, y recordarles que llenen su asistencia en cada curso, y durante el fin de semana pues también pueden ponerse al día para aquellos que no pudieron ver la clase por Zoom. Y saludo especial a todos los chicos que nos vieron por Facebook, por YouTube, por Telegram, y todos los que están aquí por Zoom, ¿verdad? Ya saben que cualquier consulta nosotros lo vamos a estar ahí atendiendo, así que nos pueden escribir por WhatsApp y ahí vamos a estar atendiendo sus dudas. Muchas gracias, jóvenes. Tengan una feliz noche y nos vemos pronto. Saludos.